Hola, muy buenos días. Como de costumbre, estamos. Hago buen día. Y Tony, buen día. Somos Drone FPV Box y os vamos a presentar algo que ya os comentamos en el anterior vídeo, que es esto. Es el nuevo frame de Diatone. Es la nueva serie color de Diatone. Es algo bastante diferente a lo que vemos habitualmente para un Razer 250, ¿verdad? Y no solamente vamos a mostrar el frame, sino que lo vamos a montar con varios componentes. Aquí nos enseña Agus. Tenemos unos motores IMAX. Bueno, a veces Si cuesta abrir la somos, caja. si somos Vienen, capaces de abrirlo. vienen en una caja súper chula que también ya os habíamos mostrado. Son los 2204 versión 2. Son los hermanos pequeños de la familia. Estos motores tienen hasta la versión 2208. Para que os hagáis una idea, la versión 2208 llega a empujar hasta casi 1 kilo por motor. Estos empujaban bastante menos. El máximo son 600 gramos en las mejores condiciones. Vamos a utilizar... Bueno, está ya el variador nano de IMAX también. Es un Octo. Como peculiaridad deciros que viene sin forrar. Bueno, aquí lo veis. Viene pelado, no tiene termorretráctil ni nada. Hay que forrarlo. Y no tiene BEC. Es muy importante. Indicar que genial en el sentido de que esta placa tiene un BEC de 800 miliamperios, de 5 voltios. O sea que, en cierto modo, lo tenemos solucionado. Para completar lo que es la parte, digamos, básica, contamos con una controladora, que es esta. Bueno, todo puertos conocidos, C3D. Es una controladora que hemos flasheado con CleanFly. Nosotros hemos de reconocer que nos hemos rendido con OpenPilot. CleanFly da unas prestaciones mucho mejores, mucho más fácil de configurar, por lo menos para nosotros. Por mucho que digan que es para pilotos avanzados, creemos que es en realidad al final más fácil. ¿Cierto? Cierto. Y bueno, pues sin más, empezamos con el trabajo. Hasta ahora nos vemos. Aquí tenemos la caja. Venga, te doy el honor de que la abras. Muchas gracias. Bueno, lo primero que nos encontramos son las instrucciones. Bueno, las instrucciones, pues, como casi siempre en este tipo de productos, son bastante simples, pero bastante efectivas. Más o menos viene cómo se monta y nos explica un poquito del PDB que trae. Nos indica que tiene una conexión para cada ESC, una conexión para la batería. Te indica que el voltaje máximo es de 14,8, es decir, 4 S. Y un BEC de 5 voltios. Lo que no nos aclara es cuántos amperios soporta este BEC. He estado hablando con la gente de Diatone y me confirman que es 800 miliamperios. En principio es suficiente para lo que tiene que alimentar, que básicamente es el receptor, lo diré, La la controladora. controladora y una cámara y un VTX. Básicamente, en principio es suficiente. Bueno, seguimos. Como os decía, esto es algo bien distinto a lo que habitualmente vemos en un 250, porque no nos encontramos ni fibra de vidrio, ni fibra de carbono, ni nada parecido. Esto es una resina de nylon tremendamente resistente. Estoy apretando con toda mi fuerza, es imposible doblarla. O sea, realmente muy dura. Tiene un cierto grado de flexión en este sentido, que nos viene bien, pero que luego esta flexión se va a ver muy disminuido cuando coloquemos las columnas y la parte superior. Apartamos. La parte superior es así, es también de resina plástica, aunque es translúcida. Mismo flexión más o menos. La PDB ya mencionada. Mira, sinceramente esta PDB me parece perfecta, en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque esta PDB, no sé si lo tienen previsto los chicos de Diatone, pero yo la vendería suelta, porque es ideal. Tú lo típico, tienes
cualquier frame de un tamaño entre 220 y 300 más o menos, y tú puedes poner esta PDB perfectamente. Porque es que cuadra perfecta para que tú tengas cada salida de cada variador, de cada SC, con una salida de 5 voltios y una entrada de corriente. La veo ideal. O sea, esto queda más o menos colocado en el centro, y como veis queda muy cerquita de todo. Viene perfecta. Bueno, seguimos. Estas dos piezas, una es el soporte de la cámara FPV y el otro es el soporte pues para lo típico, una Mobius o una GoPro, o lo que cada uno quiera poner dependiendo de lo que vaya a montar. Sí que os indicaría que si alguno quiere poner una GoPro, quitando las últimas versiones que son algo más ligeras, tendría que irse a 4S, porque con 3S es una GoPro, por mi experiencia, muy cabezón. Le cuesta mucho volar bien. Dos juegos de hélices Diatone, de las translúcidas. Estas hélices, de todas las que he probado de plástico, son con diferencia las que mejor rendimiento dan. Comparadas con las típicas Hetman, le sacan como un 10% más de empuje. Y evidentemente también consumen un poco más. O sea, con estas palas vas a tener un poquito más de consumo. Los espaciadores, la tornillería y los serial block de la cámara. Y ya está todo. Esto es todo. Bien. Vamos a ver un poquito retiramos esto de aquí y vamos a ver un poquito pues cómo iría esto a priori montado. Tendríamos... Hay una cosa que le echo de menos, y es que no trae ningún tipo de... digamos, nada pensado a priori para como separador. Y yo al principio pensé, digo, pues que lo veo raro, ¿no? Pero luego me encontré con que realmente lo que ocurre es que cuando metemos la PDB, fijáis, metemos la PDB y queda justo en los huecos que hay previstos para luego poner la controladora, queda el espacio necesario, y los tornillos de las columnas, de lo que son los separadores, son las que van a sujetar la PDB en el chasis. Vamos a ver un poquito. En principio, tal y como está construida la PDB, no tiene por qué haber ningún tipo de peligro, porque aquí vemos que está un poco relativamente cerca los agujeros de los conectores, pero a priori están separados más que suficientemente. Lo iremos viendo. Lo siguiente que tendríamos, evidentemente, tendríamos que sacar las columnas. La tornillería, sácame la tornillería, por favor. No, la tornillería. La tornillería. Está aquí. Y bueno, como vamos a ver cómo montar todo el multi, pues evidentemente no voy a fijar la parte superior todavía. Vamos a nada más que vamos a colocar. Dame otro detallito, ¿no? Que podría mejorarse. No vienen llaves en la no, más pequeña. En la si me sale, en la placa. Perdón, en el frame. Hay muchos que sí que tienen llavecitas. Este no trae llavecitas, ¿vale? No trae ninguna llave. Entonces, pues hombre, esto es una cosa que se podría mejorar. Sácame por favor el fijatornillos. Vamos a verlo. Fijatornillos. Vamos a echar un poquito de fijatornillos a los tornillos, evidentemente, nunca haga la redundancia. Entonces, vamos a ver aquí. Echamos un poquito. Esto es bastante importante porque tienen la desagradable costumbre de aflojarse estas cositas. Fijaros un detalle importante, cuando antes hablábamos de que era peligrosamente junto el conector de la PDB
a las columnas. Veis que queda bastante junto. Pero fijaros que es el neutro, es la masa. La masa importa muy poco que quede junta. O sea, de hecho, da exactamente igual que llegar a tocar la masa. El peligro sería que tocara el positivo. Si toca el positivo es cuando tenemos un peligro importante. Pero si solamente toca la masa, no pasa absolutamente nada. De hecho, cualquiera que tenga un coche propio sabe que la masa de un coche va por toda la carrocería. El único que va aislado es el positivo. Y como bien sabéis, también funciona a 12 voltios en corriente continua, igual que esto. Entonces tú puedes tener la masa perfectamente circulando por todo el chasis. De hecho, podríamos utilizar en el caso de un chasis de carbono, podríamos utilizar el propio chasis o de un chasis de aluminio. Podríamos utilizarlo como transporte para el neutro, para la masa. Y solamente conducir el positivo. No pasaría absolutamente nada, funcionaría perfectamente. Porque la corriente continua, la peculiaridad que tiene es que solamente funciona cuando va de un sitio a otro, digamos. Es decir, y siempre va del positivo al negativo, no al revés. Siempre y cuando pongamos la polaridad correctamente, no pasaría nunca nada. Por eso os digo que, aunque lo veis un poco ajustado, está muy bien calculado. Luego lo vais a poder ver volando y todo, o sea que vais a ver que funciona todo perfecto. Bueno. Como veis, no tiene mayor misterio. He puesto de momento 4, luego iría efectivamente la parte de arriba, que va puesta aquí. Y ya está. Es importante destacar también otro detalle curioso, y es que, evidentemente, aquí lleva otras dos columnas. Este chasis no tiene mano. O sea, la parte de adelante y la parte de atrás son idénticas. Lo único que le da el sentido es la tapa. La tapa es la que nos va a decir cuál es la parte de adelante y la parte de atrás, porque en la parte delantera lleva la ranura para el soporte de la cámara FPV. En el momento que le pongamos eso hacia un lado ya habremos definido cuál es la parte de adelante y la parte de atrás, pero en este caso nos daría igual. Hombre, la PDB también no lo define, porque claro, normalmente vas a dejar la toma de la batería hacia la parte trasera, lo habitual. Pero bueno, esto cada uno. Y la toma de 5 voltios por lo más que queda delante. Pero bueno, esto no es una cosa que tenga que ser así por obligación. Es como se supone que lo vamos a hacer, y de hecho así lo hacemos, pero no es una cosa obligatoria. Bueno, pues vamos a terminar de colocar las columnas y luego vamos a pasar a ver cómo soldamos el conector de la batería y cómo empezamos a preparar todo para montar variadores y demás. Venga, saluditos.